Bueno, bienvenidos a nuestra tercera sesión de hoy. Ahora sí, las horas del sábado están a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Ya va a empezar el día de reposo del Señor, un día de refrigerio, un día de bendición. Muchos cristianos piensan que es un yugo de servidumbre, pero en la Biblia dice que debemos llamar al sábado delicias. Así que para nosotros los adventistas es un día muy especial. Vamos a estudiar a continuación la lección número 12. Se encuentra en la página 207 de su manual, pero antes de estudiar esta lección, vamos a orar y luego un breve repaso para beneficio de los que no estuvieron para las primeras dos sesiones. Y luego entonces entramos en material nuevo. Oremos. Padre Celestial, estamos por comenzar tu santo día. Gracias porque no solamente creaste cosas, sino que nos das de tu tiempo, 24 horas completas. Gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda sin brújula, que anda sin rumbo. ¿Qué mensaje glorioso tiene tu palabra? Trae paz y armonía a la vida. Ayúdanos, Señor, no solo a recibirla, sino también a proclamarla. Bendícenos ahora al estudiar el mensaje del tercer sello. Te lo imploramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En la página 207 vamos a leer primero el significado del tercer sello. El tercer sello representa el periodo cuando el emperador Constantino el Grande coartó la persecución contra los cristianos y favoreció a la iglesia cristiana. Las persecuciones imperiales cesaron y doctrinas y prácticas mundanas entraron a la iglesia y corrompieron a la iglesia desde adentro. Ustedes recuerdan que en el primer sello tenemos un caballo blanco, representa a la iglesia apostólica, sale para conquistar, miles abandonan el judaísmo, miles abandonan el paganismo y se unen a la iglesia cristiana. Esto enojó a Satanás, así que tenemos el segundo sello, el caballo rojo. Satanás levanta la persecución y derrama la sangre de los cristianos que están proclamando el evangelio y reflejando el carácter de Jesús. Pero mientras más Satanás persigue a la iglesia y derrama su sangre, más crece. Y por lo tanto Satanás dice, esto no me está funcionando. Tengo que usar otra estrategia que no sea perseguirla, porque si la sigo persiguiendo, todos abandonan el paganismo y todos los judíos aceptan el cristianismo. Así que él cambió de plan. Y en lugar de tratar de destruir a la iglesia desde afuera, infiltró la apostasía a la iglesia desde adentro. Vamos a leer Apocalipsis 6 y el versículo 5 y 6, donde se encuentra la descripción del tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Mas no dañes el aceite ni el vino. Tenemos varios símbolos en este sello. En primer lugar, el color negro es simbólico de algo. En segundo lugar, la balanza que se usaba para pesar mercancía. En tercer lugar, el trigo y la cebada. Y en cuarto lugar, el aceite y el vino.
Como hemos hecho con los primeros dos sellos, como los versículos 5 y 6 no explican el significado de los símbolos, tenemos que ir a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo para entender lo que los símbolos significan. Vamos a repasar en primer lugar el marco histórico. Al pie de la página 207, el caballo blanco representa las victorias de la Iglesia Apostólica. El caballo rojo representa las persecuciones de los emperadores romanos en contra de la Iglesia. El caballo negro representa el tiempo cuando el mundo infiltró a la Iglesia en los días de Constantino el Grande. A través de la historia, Satanás ha usado dos métodos para tratar de desarraigar a los fieles. En primer lugar, usa la persecución. Trata de matar a los seguidores de Jesús. Eso encontramos una ilustración en la historia de Caín y Abel. Abel no quiso obedecer la autoridad de su hermano. Y como Caín no pudo obligar a Abel que siguiera lo que él dijo, la Biblia nos dice que Caín se levantó y ¿qué hizo? Mató a su hermano. Y dijo, problema resuelto. Es decir, el primer método de Satanás es la persecución. Pero él usa un segundo método, y el segundo método es la infiltración, ilustrado por lo que ocurrió antes del diluvio. Antes del diluvio, Satanás lo que hizo fue entremezclar a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, los fieles con las mujeres infieles. Y como resultado, los fieles se corrompieron al unirse en yugo desigual con los incrédulos. Así que Satanás dice, si yo no los puedo matar por la persecución, yo los hago perder la fe, infiltrándolos con el mundo, infiltrándolos con la apostasía. Ahora, el tercer sello es paralelo a la tercera iglesia. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, como ya vimos. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que transige. Es la iglesia que permite que Satanás la infiltre con apostasía, con idolatría y con fornicación. En la mitad de la página vamos a hablar un poquito de Pérgamo porque es paralelo al tercer sello. El trono de Satanás, según Apocalipsis 2:13, estaba en Pérgamo. El tercer sello representa el periodo de transición entre la conversión de Constantino el Grande, conversión entre comillas, en el año 313, y el ascenso del papado a la supremacía en el año 538. Es decir, esta iglesia es el periodo entre el 300, en realidad 321 sería la conversión de Constantino supuestamente, aunque dio un decreto de toleración para los cristianos en el año 313. Pero es el periodo entre el año 321 y el año 538, un periodo de más o menos 200 años. Durante este periodo la iglesia perdió su pureza doctrinal y su estilo de vida peculiar, y adoptó muchas enseñanzas y prácticas paganas. Las tinieblas, que es el color negro, vamos a ver, penetraron a la iglesia. Por eso es que el tercer caballo es negro, porque es el periodo cuando las tinieblas opacan a la luz de la palabra de Dios. Pérgamo es la bisagra que conecta el imperio romano pagano, las persecuciones del imperio romano pagano contra la iglesia y las persecuciones de Roma papal en contra de la verdadera iglesia. El personaje clave en la iglesia de Pérgamo fue un individuo en el Antiguo Testamento que por un tiempo fue un verdadero profeta, pero que luego apostató. Su nombre era Balaam.
se menciona el nombre Balaam en conexión con la iglesia de Pérgamo, que es el mismo periodo del tercer sello. Ahora, ¿por qué es importante Balaam? Solo les voy a contar brevemente la historia. Tengo una presentación completa sobre la iglesia de Pérgamo en la serie que hice a principios de este año en una iglesia en California sobre las 7 iglesias. Pero ustedes recuerdan que Balaam procuró maldecir a Israel desde afuera. No podía, porque la iglesia estaba en una relación correcta con el Señor. Israel no estaba practicando idolatría, no estaba practicando fornicación, su relación estaba bien con Dios. Así que por más que Balaam trató de maldecir a Israel desde afuera para que pudiera caer, no fue capaz. Así que Balaam propuso a Balac, le dijo, hay un método que podemos usar para que Dios le quite el favor a Israel. Si no podemos maldecirlos desde afuera, vamos a infiltrar la apostasía dentro, la idolatría y la fornicación, y entonces Dios va a quitar su protección de Israel e Israel va a caer. Y así fue que hizo Balaam. Introdujo la apostasía entre el pueblo de Israel y el resultado fue terrible. En la página 209 del manual, en el primer párrafo completo, Satanás procuró vencer a la iglesia primitiva persiguiéndola desde ¿adónde? Desde afuera, y fracasó. Pues mientras más la persiguió, más creció, porque estaba en buena relación con el Señor. Por lo tanto, el maligno plantó la idolatría y la fornicación dentro de la iglesia. La iglesia del siglo IV asimiló estos dos pecados, la fornicación y la idolatría, y el resultado fue la apostasía. Ahora, ¿por qué el tercer caballo es negro? ¿Por qué se describe este periodo de la historia de la iglesia con el color negro? No es coincidencia que Elena White, en el Conflicto de los Siglos, le dio al capítulo que cubre este periodo el siguiente título: Una era de tinieblas espirituales. El capítulo anterior, la fe de los mártires. Y anterior de eso, las conquistas de la iglesia. En el Conflicto de los Siglos, ella está comentando sobre los sellos, aunque no cita los versículos. Lo que ella comenta sobre una era de tinieblas espirituales está en el Conflicto de los Siglos, página 47 hasta la página 57, especialmente las páginas 54 a 57. Lo interesante es que el capítulo después del que se titula Una era de tinieblas espirituales, se titula Fieles porta antorchas. Y en ese capítulo, Elena White subrayó que con el paso del tiempo, la negrura de las tinieblas que comenzaron a penetrar a la iglesia en los días de Constantino se intensificaron, porque el papado emprendió una guerra en contra de la Biblia, que es la luz. ¿Y la luz es de qué color? Blanco. En la Biblia la luz se identifica con el color blanco, el primer caballo. La iglesia apostólica predicaba el mensaje de la Biblia con poder. Pero ahora pasa algo. La palabra escrita es luz, pues da testimonio de Jesús. Durante el periodo del caballo blanco, el pueblo de Dios proclamó la palabra de Dios, que es la luz del mundo. Y la luz es blanca, y por eso el caballo es blanco. A donde está ausente la palabra de Dios, ¿qué hay? Hay negrura de la oscuridad. Es decir, el tercer sello es lo opuesto al primer sello. En el primer sello, el pueblo de Dios está proclamando la palabra de Dios, que es luz blanca. En el tercer sello está entrando las tinieblas, la oscuridad a la iglesia. La Biblia usa la palabra negro en conjunción con las palabras tinieblas.
Es decir, el caballo es negro porque entran a la iglesia las tinieblas. Es decir, la Biblia usa la palabra negro en conjunción con las palabras tinieblas y oscuridad, porque las tinieblas son negras. La luz blanca del primer sello está en contraste con el negro y la oscuridad del tercer sello. Vamos a notar algunos versículos donde la oscuridad se relaciona con el color negro. Apocalipsis 6:12, que vamos a estudiar un poco más adelante cuando hablemos del sexto sello. Dice Juan: miré, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso ¿qué? Es decir, ahora ¿qué va a haber cuando se pone negro el sol? Va a haber tinieblas. Dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Cuando el papado, que empezó a crecer en los días de Constantino, ocultó y prohibió la luz blanca de la palabra de Dios, el resultado fue que esa palabra profetizó como en silicio o de luto. ¿De qué color es el luto? Negro. Noten Apocalipsis 11:3. Está hablando de los dos testigos. ¿Qué son los dos testigos? Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, en otras palabras. Ahora, noten Apocalipsis 11:3, a donde se describe el periodo de dominio papal que finalmente culminó la apostasía del tiempo de Constantino. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos ¿de qué? Silicio. ¿De qué color es el silicio? Ya vimos en el versículo anterior que el silicio es negro, es el color del luto. En Isaías 50 y el versículo 3, el silicio es negro. Nos dice que el silicio es negro y se usaba junto con cenizas, que son también de color ¿qué? También de color negro. Dice allí en Isaías 53, visto de oscuridad los cielos, hago como que silicio su cubierta. Noten que el color negro se relaciona con ¿qué? Con tinieblas, con oscuridad en la Biblia. Los impíos andan en tinieblas. Note lo que dice 2 de Pedro 2 y el versículo 17. Hablando de los impíos, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad, ¿saben cómo lo traduce la nueva versión internacional? Dice, para los cuales la más negra oscuridad está reservada para siempre. Interesante, la más negra oscuridad. El color negro se identifica con ¿qué? Con oscuridad. ¿Qué empezó a penetrar en la iglesia durante los días de Constantino, que luego se intensificó? La apostasía. Las tinieblas del error penetraron a la iglesia. Noten Judas 12 y 13. Judas 12 y 13. Nuevamente, la oscuridad se identifica con el color negro. Dice en Judas 12 lo siguiente: estos son, hablando de los impíos, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nuevamente la nueva versión internacional traduce: para quienes está reservada eternamente la más negra oscuridad. Nuevamente la oscuridad se relaciona con el color negro porque la oscuridad es negra. Jeremías 4 y el versículo 28 dice: por eso se enlutará la tierra. ¿De qué color es el luto? Color negro. Por esto se enlutará la tierra y los cielos
arriba se ¿qué? Ve, el luto, color negro con oscuridad. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistí de ello. Proverbios 4, 18 y 19. Mas la senda de los justos es como ¿qué cosa? La senda de los justos es blanca, porque es luz, la luz de la palabra. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como ¿qué? Como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Saben que la hermana White también relacionó la oscuridad con el color negro. Lamentablemente, en las traducciones que se hicieron al español se quita la palabra negro. Pero yo les voy a decir a dónde la hermana White, ella escribió en inglés, a dónde la hermana White usa la palabra negro. La primera cita está en Consejos sobre la Salud, en la página 211 de nuestro material. Dios desea que su pueblo sea portador ¿de qué? De luz, blanco, al mundo, que yace en medio de las ¿qué? De las tinieblas, de la medianoche. Pero si rehúsa avanzar en la ¿qué? En la luz, que él hace brillar en su camino, la luz finalmente se tornará en tinieblas. Y en lugar de ser portadores de luz para el mundo, ellos mismos se perderán en las tinieblas. En realidad la palabra en inglés que usa la hermana White es blackness. Blackness, negrura. Es decir, Ellen White escribió, ellos mismos se perderán en la negrura que los rodea. Pero ya ha dicho que se tornará en tinieblas. Es decir, las tinieblas tienen color ¿qué? Negro. En la siguiente cita, el deseo de todas las gentes, página 722, cuando Jesús estaba en la tumba, los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo. Sin Cristo, la tierra era, nuevamente la hermana White escribió, blackness y oscuridad. Aquí se traduce tinieblas y oscuridad. Bueno, es redundante, pero la hermana White dijo blackness y darkness. Noten lo que dice otra cita. Dios invita a sus siervos a recibir el Espíritu Santo con su poder santificador a fin de que la luz resplandezca en rayos claros y nítidos en medio de las ¿qué? De las tinieblas morales que se esparcen como el negro de silicio sobre nuestro mundo. Y ustedes dicen, ¿por qué pastor está leyendo todos estos versículos que identifican el color negro con las tinieblas o la oscuridad? Y las citas de la hermana White que relacionan el color negro con oscuridad. En unos momentos les voy a explicar por qué razón estoy leyendo estas citas. En la matutina, a fin de conocerle, página 286, Ellen White escribió, Jesús vive para interceder por nosotros, mientras que la negrura, esa palabra ni siquiera la tradujeron. Mientras que la negrura, dice ella, ¿y las qué? Y las tinieblas se cierran sobre el mundo, nuestra vida está segura únicamente cuando se oculta con Cristo en Dios. Una cita más, El conflicto de los siglos, página 20. La hora de esperanza y perdón transcurría rápidamente para la teocracia judía. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube de apostasía y rebelión que había ido formándose a través de los tiempos, se veía ya ¿qué? Se veía ya negra. Entonces, ¿qué representa el color negro? Ella dice, la nube de ¿qué? Apostasía y rebelión que había ido formándose a través de los tiempos, se veía ya negra. ¿Con qué se identifica el color negro? Con apostasía y rebelión. Y luego sigue diciendo, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable.
las criaturas de la noche se deleitan en la oscuridad. Los murciélagos, las ratas, las cucarachas y los microbios operan en las tinieblas. El caballo negro está en contraste con el caballo blanco. La luz sana. ¿No es así? ¿No usan la luz para sanar? ¿Cómo no? El caballo negro está en contraste con el caballo blanco. El caballo blanco es el caballo de la luz, de la proclamación de la palabra de Dios. Pero cuando ya no se proclama la palabra de Dios, entra el color negro o las tinieblas. Durante el periodo del caballo blanco, el pueblo de Dios irradió la luz blanca de la palabra de Dios, y el resultado fue ¿qué cosa? La persecución. El color negro representa la oscuridad que entró por el rechazo de la luz de la palabra de Dios. A donde está ausente la palabra de Dios hay oscuridad o negrura. El color negro representa el pecado, la apostasía, el error, las herejías y ¿qué cosa? Y las tradiciones humanas. Pero ¿saben ustedes que en este sello, en el tercer sello, también se da otro símbolo que enseña más o menos la misma lección? Es el pan. Otro símbolo que representa la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿la luz representa la palabra de Dios? Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿El pan también representa la palabra de Dios? Sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios se representa también como pan. Durante el periodo, escuchen esto, muy importante, durante el periodo del tercer sello, no solo escaseaba la luz de la palabra, sino también escaseaba el pan. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por eso es que el trigo y la cebada estaban tan caros durante el periodo del tercer sello. ¿Recuerdan que había una balanza y se estaba pesando trigo y cebada? Cuando las tradiciones humanas suprimen la palabra de Dios, el resultado es la oscuridad o la negrura, y el resultado es ¿qué cosa? El hambre, la pestilencia y la muerte que se menciona en el cuarto sello. En resumen, tanto la luz como el pan son símbolos de la palabra de Dios. La muerte viene cuando hay escasez de luz y de pan. Ahora hablemos de la balanza, la cebada y el trigo, porque ustedes dicen, en este sello no se menciona pan, no, se menciona trigo y cebada. Vamos a leer el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿qué significa eso? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Hay una balanza en este sello. ¿Para qué se usa una balanza? En la Biblia la balanza aparece a veces para hablar de juicio. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Pero aquí no se trata de un juicio. Aquí se trata de pesar ¿qué cosa? Trigo en el mercado y de pesar cebada en el mercado. La cebada se cosechaba a principios de la primavera, más o menos en la época de la Pascua, fines de marzo, principios de abril. El trigo se cosechaba en la época del Pentecostés, ya hacia el final de la primavera, en el mes de mayo en Israel. Estos eran los cereales básicos que se usaban para hacer pan en Israel. Estos cereales estaban escasos durante el periodo del tercer sello y por lo tanto había poco pan. Había hambruna durante el tercer sello y aumentó durante el periodo papal hasta el punto de matar de hambre a los seres humanos. Ahora ustedes dicen, bueno, si estaba caro el trigo y la cebada, pues vamos a seguir leyendo al pie de la página 212. Según Apocalipsis 6:6, el trigo y la cebada estaban muy caros durante el periodo del tercer sello.
lo cual indica que había ¿qué? ¿Cuándo es que los productos se ponen bien caros? Cuando hay pocos, ¿verdad? Yo pregunto, ¿por qué el oro es caro? Porque no hay mucho. Te puede conseguir hierro, hay por montones, pero el hierro no vale mucho. Pero el oro, eso sí es diferente. Ahora escuchen bien. Un denario era el jornal del obrero común en los tiempos de Juan. Es decir, se trabajaba un día y se ganaba un denario. Así es que un obrero común, escuchen bien, ganaba apenas suficiente para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. El historiador Cicerón nos dice cuánto costaba el trigo y la cebada normalmente en el Imperio Romano. Y lo que dice Juan en cuanto al trigo y la cebada indica que el trigo y la cebada estaban 8 a 16 veces más caro que lo normal, lo cual indica que había una tremenda escasez de trigo y cebada que se usaban para hacer ¿qué cosa? Que se usaban para hacer pan. No solo había escasez de luz, tinieblas, sino también había escasez de pan. La gente estaba muriendo espiritualmente de hambre porque entraron tradiciones en vez de la palabra de Dios. Un escritor sobre el libro de Apocalipsis, J.A. Saiz, escribió lo siguiente en cuanto al trigo y la cebada. En tiempos ordinarios, un denario podía comprar 24 medidas o litros de cebada. Wow, bastante, ¿verdad? Pero aquí un denario podía comprar tan solo 3. La cantidad apenas suficiente para subsistir un esclavo por tan solo un día. El hecho de que las cosas habían llegado a tal condición denota tiempos severos de angustia y escasez, casi más allá de lo que podamos imaginarnos. Había escasez de pan. ¿Por qué? Porque en vez del pan de la palabra de Dios, ¿qué entró? Tradiciones humanas, apostasía. En este tiempo fue que entró el domingo como día de reposo. En este tiempo fue que comenzó a entrar la inmortalidad del alma, la idea de que el infierno arde para siempre. En este tiempo comenzó a entrar la oscuridad. Se suplió la palabra de Dios con tradiciones humanas. Escaseó el pan de la palabra de Dios. Y saben que al final de la historia va a pasar algo similar. En Amós 8, 11 y 12, en la página 213, esto está hablando del tiempo de angustia final, después que se cierra la puerta de la gracia. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Qué representa entonces el pan? El agua representa el Espíritu Santo. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la gente al final? Cuando se cierra la puerta de la gracia, va a buscar pan. Versículo 12, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Ven que el pan representa la palabra de Dios? ¿Qué pasó durante el periodo del tercer sello? Había escasez de trigo y cebada, carísimo, porque había poca palabra de Dios. Lo que había era tradiciones humanas. Ahora, ¿qué del aceite y el vino? El vino es símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo, derramada para el pecador. ¿Para cuántos pecadores? Todos. ¿Y el aceite es símbolo de qué? Símbolo del Espíritu Santo. Elena White tuvo un comentario muy interesante sobre el vino y el aceite en este sello. Quiero leer la cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 578. Y debo hacer una aclaración, está en el manual, pero quiero hacer esta aclaración. Y es que si ustedes buscan estas citas en los libros en español, en los códices, en los libros, no van a encontrar las citas. Porque la paginación que yo uso aquí
es la paginación que se consigue en la computadora, en el software de la hermana White. Así que si quieren conseguir la paginación, tienen que buscarla en el software que hizo el Centro White, a donde la paginación es distinta. Ahora, fíjense lo que dijo la sierva del Señor. A fin de conquistarse al hombre y asegurar su eterna salvación, Cristo dejó las cortes reales del cielo y vino a esta tierra. Soportó las agonías del pecado y la vergüenza en lugar del hombre, y murió para libertarle. En vista del precio infinito pagado por la redención del hombre, ¿cómo puede cualquiera que profese el nombre de Cristo atreverse a tratar con indiferencia a uno de sus pequeñuelos? Si Jesús derramó su sangre para salvar a los seres humanos, ¿cómo podemos pasar por alto a uno de los pequeñuelos o maltratar a uno de los pequeñuelos de Jesús? Sigue escribiendo. Cuán cuidadosamente debieran los hermanos y las hermanas de la iglesia velar sobre cada palabra y acción para no dañar, ¿qué cosa? Al aceite y al vino. Con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido por la ¿qué? Por la sangre de Cristo. Saben que nosotros, cuando maltratamos a una persona, estamos pisoteando la sangre de Cristo, representada por el vino. Y estamos contristando ¿a quién? Estamos contristando al Espíritu Santo. Fue lo que pasó durante el periodo de esta iglesia. Vamos a leer algunos versículos que amplían este punto. Lucas 10:34. ¿Recuerdan la parábola de el buen samaritano? Saben que no solo fue una parábola, fue una historia de la vida real. Y la hermana White dice en el deseado de todas las gentes que el levita que pasó de largo y el sacerdote que pasó de largo y no ayudó a ese pobre hombre estaban presentes cuando Jesús contó la historia. Imagínense la sorpresa. ¿Cómo se le habrán abierto los ojos? ¿Cómo sabe lo que pasó en esa ocasión? ¿Cómo trató el levita a ese necesitado por quien murió Jesús? Lo ignoró. ¿Cómo lo trató el sacerdote? Lo ignoró. ¿Pero qué hizo el buen samaritano? Lo llevó al hospital, por así decirlo. ¿Y cómo le sanó las heridas? Con vino y con aceite. ¿Me están entendiendo lo que quiere decir el vino y el aceite? Noten Zacarías 2 y el versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. El que hiere a uno de los pequeñuelos del Señor, hiere a Jesús y pisotea su sangre y contrista al Espíritu Santo, el vino y el aceite. Note Mateo 25:40. Aquí Jesús habla a los corderos en la parábola de los corderos y los cabritos. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Marcos 9:41. Cuando le damos un vaso de agua a alguien que tiene sed, se lo estamos dando a Jesús. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en Hechos, nosotros conocemos Hechos 9 y el versículo 3 al 5. Iba Saulo de Tarso en camino a Damasco para perseguir a los cristianos, para perseguir a aquellos por quienes murió Cristo, aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Quiere acabar con la iglesia por la persecución. Y cuando está llegando a la ciudad de Damasco, yo tuve el privilegio de visitar la ciudad de Damasco en el año 2001, mayo del 2001. Después de eso no hubiera podido, porque el 9/11 de ese año se cerraron las puertas para ir a Siria. Pero estuve en el lugar donde se cree que ocurrió esto. Saulo está yendo para perseguir, pisotear la sangre de Cristo y al Espíritu Santo, el vino y el aceite. Y ahora de repente
oye una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo está pensando: bueno, pero si yo voy a Damasco y esa voz viene de arriba. Y dice: ¿quién eres tú para saber a quién estoy persiguiendo? La voz dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Al maltratar a uno de los pequeñuelos del Señor, estamos dañando el vino y el aceite, por así decirlo. Ahora necesitamos leer algunas citas, y yo voy a leer una cantidad de citas del Espíritu de Profecía. Ustedes me van a perdonar que voy a leer tanto. Los que tienen el manual lo pueden seguir, porque yo no lo puedo describir mejor que lo que describió la hermana White, el periodo del primero, segundo y tercer sello. Vamos a empezar en la página 215, en la parte de arriba de la página. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de las edades que, título del capítulo, una era de tinieblas espirituales. Y aquí ella comenta el advenimiento de la iglesia romana, porque Constantino favoreció, fue a la iglesia romana. Y luego creció el cuerno pequeño, primero era pequeño, y después creció y se hizo más grande que los otros cuernos y gobernó sobre ellos. La apostasía comenzó en los días de Constantino. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de las edades oscuras, que ya vimos que se identifican con el color negro. A medida que crecía su poder, el poder del papado, ¿qué sucedió? Las tinieblas se hacían más densas. En la página 54, la hermana White escribió: las tinieblas parecían hacerse, repite otra vez lo mismo, parecían hacerse más densas. En la página 57, en este mismo capítulo, una era de tinieblas espirituales, ella escribió: más el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. ¿Cuándo es que es mayor la oscuridad? Medianoche. ¿Y por qué fue la medianoche del mundo? Sigue diciendo: las sagradas escrituras, que son la luz, ¿sí o no? Caballo blanco. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz. Prefirieron ¿qué cosa? La negrura de las tinieblas. Así que dice: a semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de la justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y los prelados eran teatros de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. ¡Qué bárbaro! Hasta ese punto llegó la oscuridad. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. ¿Por qué razón? Porque era la medianoche del mundo. Porque las sagradas escrituras no las aceptaron, aborrecieron la luz y prefirieron ¿qué cosa? Las tinieblas o la negrura. En la página 79 del Conflicto de los Siglos, Ellen White comentó: salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Es decir, en Europa la mayoría de la gente eran analfabetos durante este periodo. Sigue diciendo: pero llegó el tiempo en que, ¿qué cosa? En que las sagradas escrituras iban a ser traducidas y entregadas
a gentes de diversas tierras en su propio idioma. ¿Y qué iba a suceder cuando se entregara la Biblia en los idiomas de la gente? Dice, había ya pasado, ¿qué cosa? La oscura medianoche. Porque este es el capítulo que habla de Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma. Dice, había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. Se desvanecían las horas ¿de qué? De tinieblas. Y en muchas partes aparecían señales del amanecer que estaba por rayar. La Reforma protestante que trajo nuevamente la Biblia a la luz. Es significativo que Elena White, estamos en la página 215, es significativo que Elena White dedicó 3 páginas del capítulo para hablar del cambio del sábado. En los días de Constantino fue que comenzó el proceso de cambiar el sábado al domingo. Y más adelante en esta serie vamos a hablar del sello de Dios, porque está incluido en Apocalipsis 7 como parte de nuestro estudio. Ahora, sigamos a la siguiente página. En 1 de Juan 2, 8 al 11, se explica que aquellos que están en tinieblas, que es el color negro, odian a sus hermanos que están en la ¿qué? En la luz, que es el color blanco. ¿Y qué quieren hacer? Matarlos. Durante el periodo del tercer sello, los que estaban en tinieblas ansiaban hacer ¿qué cosa? Exterminar a los que estaban en la luz. La oscuridad y la hambruna del tercer sello condujeron finalmente a la muerte y el sepulcro del cuarto sello, el periodo papal. La hermana White comentó específicamente sobre Constantino en el capítulo sobre las tinieblas espirituales. Fíjense esta cita tan interesante. El espíritu de transigencia y de conformidad que entró a la iglesia durante el tiempo de Constantino fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones. Ese sería el caballo rojo, el segundo caballo, que sufriera la iglesia bajo el régimen ¿de qué? Del paganismo. Ese es el segundo sello, ¿verdad que sí? Mas habiendo cesado la persecución, es decir, cesado el caballo rojo, ahora ¿cuál caballo viene? Viene el caballo negro. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles. ¿Cuál caballo fue ese? La sencillez de los apóstoles. El primer caballo. Por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios. ¿Dónde se encuentran los requerimientos de Dios? En la Biblia. Por las teorías y tradiciones ¿de qué? De los hombres. ¿Cuál caballo es ese? Las teorías y tradiciones de los hombres. Sustituyeron el caballo blanco por el caballo ¿qué? Caballo negro. La conversión nominal de Constantino. ¿Qué significa nominal? ¿Se convirtió en verdad Constantino? No, él fue una conversión de conveniencia. Porque había muchos cristianos. Dice, la forma de unir el imperio es favoreciendo a los cristianos. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó en la iglesia ¿qué cosa? Un gran regocijo. El emperador se volvió cristiano, ¿ve? Y el mundo, este fue el fruto, el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. ¿Cuál caballo es ese? Balaam. Introducir la apostasía en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción, ¿qué hizo? Progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, ¿durante cuál caballo parecía que el paganismo había sido vencido? Durante el primer caballo y el segundo caballo. Así que dice, el paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el ¿qué? El vencedor bajo el tercer sello, porque el paganismo penetró a la iglesia. Su espíritu dominó a la iglesia. ¿Sus qué? Sus doctrinas, ceremonias
y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Están captando el cuadro? Y es interesante que la hermana White hace referencia a Balaam cuando cubre este periodo. En la página 40 del Conflicto de los Siglos, ella escribió: así es que Satanás trazó planes para oponerse con más éxito al gobierno de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Implantando su bandera, ¿dónde? En la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, ¿fue eso lo que hizo Balaam? Sí, señor. Decaería en su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser ¿qué? Presa fácil. ¿Pasó eso? Exactamente como lo dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. La siguiente cita: el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. ¿Cuándo fue que usó violencia? En el segundo caballo. ¿Tuvo éxito? No, la iglesia creció más. Así que ella dice, quiso obtener ahora con artificios lo que no pudo conseguir por la violencia. Cesó la persecución, es decir, el segundo sello pasa y la reemplazaron ¿qué cosa? Las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Es el caballo negro. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas, para que todos pudiesen ¿qué? Unirse en el terreno común. Se llama ecumenismo. Para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. ¿Saben una de las razones principales por las cuales entró el domingo al cristianismo? Porque los paganos adoraban al sol. Y para que los paganos que adoraban al sol se sintieran cómodos como cristianos, dijeron, oye, podemos nosotros hacer algo. Podemos declarar que el domingo, el día del sol, es el día que Cristo resucitó y que es un día especial para venerar. Y entonces los paganos se van a sentir cómodos en la iglesia. Esa fue una de las razones por las cuales se adoptó el domingo, para darle cabida a los paganos, para quienes el domingo tenía gran significado espiritual. Y no es coincidencia de que fue en los días de Constantino donde comenzó a entrar el domingo como día de reposo. Y la hermana White dice que mientras pasaba el tiempo, más y más se echaba a un lado al sábado y más se exaltaba el domingo como día de reposo. No ocurrió totalmente los días de Constantino. Ahí fue que comenzaron las tinieblas, pero se intensificaron, como vimos, hasta alcanzar el tiempo del poder papal, cuando ya la gente ahora muere de hambre, porque el cuarto caballo le sigue al cuarto caballo la muerte y el sepulcro, porque la gente se muere de hambre y la gente que no concuerda con la iglesia son martirizados. Noten la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, página 40. Dice, otros se declararon dispuestos ¿a qué? A ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo. ¿Ese peligro existe hoy? Las iglesias hoy se están uniendo, no estoy hablando de la iglesia adventista, pero las iglesias cristianas están uniéndose con las doctrinas que tienen en común. Sí. Así que dice, otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa.
Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos ¿de qué? Apartarlos de la palabra de verdad. En el conflicto de los siglos, página 42, la hermana White escribió: pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. Yo les pregunto, ¿pueden existir al mismo tiempo juntos la luz y las tinieblas? No, porque son polos opuestos, completamente distintos. Así que dice, pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que los apartó más y más de la verdad, hasta que aparece el papado y se extingue prácticamente la luz. Y por eso se conoce como las edades oscuras. Se conoce como el tiempo del oscurantismo, el periodo papal. Porque las tinieblas que comenzaron en los días de Constantino se intensificaron y abrumaron a la iglesia durante el periodo del papado. Y el pan que escaseó en el tercer sello prácticamente, no totalmente, pero prácticamente desapareció durante el periodo de dominio papal. La gente no tenía conocimiento de la palabra. Así que hoy hemos estudiado 3 sellos. Primer sello representa a la iglesia apostólica, saliendo, venciendo y para vencer. Miles abandonan el judaísmo y se unen al cristianismo. Los paganos también. Satanás se enoja. Segundo sello, caballo rojo, derrama la sangre del pueblo de Dios. Más crece la iglesia. Así que Satanás finalmente dice, esto no está funcionando. Así que lo que voy a hacer es favorecer a la iglesia, que la apostasía, que las tradiciones humanas, como el domingo, puedan penetrar a la iglesia, y de esa manera corrompo a la iglesia desde adentro y la arruino al cuerpo de Cristo Jesús. Y esto nos lleva finalmente al cuarto sello, que estudiaremos mañana en nuestra primera sesión. El periodo del cuarto sello es el periodo de dominio papal, donde la oscuridad alcanza plena intensidad y a donde el pan casi desaparece completamente de la tierra. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio.